Desde los albores del tiempo, un rey habitaba en su espléndido reino. A su lado compartían la isla de luz su hijo, el príncipe, y una ayudante excepcionalmente inteligente y hábil, capaz de materializar cualquier deseo que el rey y el príncipe anhelaran. El continente que constituía su reino había sido construido meticulosamente, piedra por piedra, por las manos del propio rey. En su centro resplandecía una isla de luz, un paraíso perfecto y hermoso desde donde el rey controlaba todo. Un día, el rey sintió el deseo de expandir su linaje. Decidió crear a unos hijos humildes, con la esperanza de que crecieran y se asemejaran a él. Para brindarles un lugar donde vivir, ordenó la construcción de 7 nuevos continentes. Y junto con el príncipe y la ayudante, trazaron vastas tierras para este propósito. El príncipe, dotado de poderes mágicos, creó a otros príncipes a imagen y semejanza de sí mismo. Estos nuevos príncipes serían los embajadores de su padre, encargados de edificar los reinos emergentes en cada uno de los 7 continentes. La ayudante, igualmente talentosa, creó a las hijas que acompañarían a los príncipes en la tarea de construir y guiar a los humildes seres inteligentes que habitarían allí. Cada continente ofrecía espacio para 100.000 nuevos reinos, y así, los príncipes y ministras partieron en parejas hacia sus aventuras creadoras. Antes de emprender su viaje, a cada príncipe se le otorgaron los mismos poderes mágicos que el príncipe original. Se les bautizó con el nombre de Micael, seguido del nombre del reino que gobernarían. A uno de estos reinos, bautizado como Nevadón, llegó uno de estos Micael junto con su compañera ministra. Juntos trazaron los planes para su tierra y comenzaron la emocionante aventura de crear su propio reino. Las órdenes del rey respecto a la distribución y creación de los reinos resonaron con claridad. Los Micaeles y las ministras debían engendrar hijos eficaces para administrar sus vastos territorios. Cada reino se dividiría en 100 países. Cada país contendría 100 provincias y cada provincia albergaría 1000 ciudades. En cada nivel de gobierno, los hijos creados por Micael y la ministra asumirían la sabia administración en su nombre. Así surgieron numerosos hijos, cada uno con un propósito específico. El primogénito, Gabriel, fue designado como el jefe ejecutivo de todo el reino de Nevadón debido a su primacía. Otros, por ejemplo, pertenecientes a la orden de los Lanonandek, se dedicaron a gobernar las provincias y las ciudades. Pero el rey impuso una condición adicional. Los Micael debían experimentar la vida de todas sus criaturas creadas. Solo así serían reconocidos como soberanos indiscutibles. 7 experiencias personales, 7 inmersiones en la existencia de sus súbditos, forjarían su comprensión y empatía a la hora de gobernarlos. Así transcurrieron eones en Nevadón, con ciudades, países y provincias emergiendo bajo la guía de Micael. A pesar de algunos contratiempos, el reino avanzaba con paso seguro. Sin embargo, en una de las provincias recién formadas, una rebelión se alzó desafiando la armonía que había prevalecido durante milenios. En la provincia conocida como Satania, el dirigente Lanonandek, llamado Lucifer, comenzó a cuestionar la soberanía de Micael. Aunque reconocía a Micael como su creador, negaba su autoridad sobre la provincia. Además, sostenía que el rey supremo de toda la creación era una invención de Micael para gobernar en su nombre. Por último, denunció el plan de ascensión de los hombres y mujeres nacidos en esas tierras como un fraude. Según él, aquellos que supuestamente habían visto al rey en su peregrinaje a la Isla de Luz nunca revelaban detalles ni hablaban de su encuentro con el rey. Lucifer persuadió a su asociado Satanás con sus argumentos y juntos se dirigieron a las 1000 ciudades que conformaban la provincia de Satania. 37 ciudades se unieron a su rebelión contra el gobierno de Micael. Entre los líderes de estas ciudades que siguieron a Lucifer se encontraba Caligastia, quien en ese momento gobernaba la ciudad conocida como Urantia. Caligastia, recién instalado en Urantia,
decidió sumarse a la declaración de independencia de Lucifer y desafiar los planes de Micael para los hombres y mujeres de Urantia. Mientras estos eventos rebeldes se desarrollaban, Micael ofreció a sus hijos innumerables oportunidades de arrepentimiento. Incluso envió a Gabriel en su nombre a Jerusalén, la capital de Satania, para intentar restaurar el orden y traer de vuelta a los hijos descarriados hacia la luz. En Jerusalén, grandes cantidades de seres responsables del cuidado de la provincia presenciaron las batallas dialécticas entre Gabriel y Lucifer. Cada uno de estos seres debía tomar partido, y solo cuando el último de ellos se pronunció, Micael tomó su decisión final. Ante este desafío, Micael recurrió al tribunal de los 3 ancianos que gobernaban el 7º continente, Orbontón, donde se encontraba Nevadón, pues su misericordia hacia sus hijos, a pesar de sus actos de rebelión, le impedía ser parcial. Los 3 ancianos, tras escuchar su apelación, ordenaron la inmediata captura y encarcelamiento de Lucifer. Las 37 ciudades rebeldes fueron aisladas, a la espera de juicio. A los demás seguidores de la rebelión se les permitió permanecer en sus ciudades, pero se les destituyó de todos sus cargos. Durante milenios, los urantianos sufrieron las consecuencias del caos provocado por la secesión de su gobernador, Caligastia. Generación tras generación, los avances y enseñanzas que Caligastia había aportado a la ciudad se desvanecieron en el olvido. Poco a poco, Urantia se sumió en la oscuridad, aislada del reino y de toda conexión con el exterior. Entretanto, Caligastia y sus seguidores continuaron sembrando discordia entre los hombres y mujeres de la ciudad. Incluso, en una ocasión, engañaron a una pareja enviada desde Jerusalén con la misión de ayudar a los habitantes de Urantia. El fracaso de esta misión de rescate solo aumentó la confusión reinante. Durante largo tiempo, pareció que Urantia estaba destinada a las tinieblas. Los hombres se volvieron enemigos de sus semejantes. La injusticia, la enfermedad y la pobreza espiritual se propagaron sin cesar. Generación tras generación, aquellos hombres y mujeres olvidaron que eran hijos de un rey magnífico y vivieron sus vidas con una idea distorsionada de la verdad acerca de ese bondadoso soberano. Transcurrieron aproximadamente 250.000 años desde el estallido de la rebelión, hasta que Micael debió cumplir uno de los mandatos del rey. En el momento de la rebelión de Lucifer, a Micael le faltaba experimentar su 7ª efusión, y decidió hacerlo en la similitud de aquellas humildes criaturas, los seres humanos. Micael tenía la facultad de vivir esta experiencia en cualquiera de las ciudades bajo su dominio, y eligió la pequeña y apartada ciudad de Urantia. Junto con Gabriel y su hermano mayor Emanuel, planearon el hogar, el momento y la forma en que se manifestaría. Además, por elección propia, Micael decidió nacer como un indefenso niño, sin memoria alguna de su verdadera identidad. Así fue como Micael nació en Urantia, en el seno de un hogar humilde, siendo el hijo de un carpintero. Este príncipe creció y vivió su vida sin ser consciente de quién era en realidad, adoptando otro nombre para ocultar su verdadera identidad de los rebeldes que aún persistían en la ciudad. Vivió la lucha de cualquier ser humano nacido en esa tierra. A los 14 años tuvo que encargarse de su madre y sus hermanos por la trágica muerte de su padre, el carpintero, en un accidente en el trabajo. Este hijo del carpintero vivió día tras día, entregado con amor al servicio de su hogar y a la educación de sus hermanos. Hasta que un día, tras una vida de autodescubrimiento gradual, a los 31 años, aquel hijo del carpintero recuperó su memoria y su identidad. Una vez restaurada su conciencia, el hijo del carpintero convocó a una audiencia con los rebeldes en la ciudad. Satanás y Caligastia, entre otros, asistieron. Intentaron persuadir al hijo del carpintero para que se uniera a su causa, pero él respondió que se limitaría a seguir la voluntad del rey, y nuevamente ofreció a los rebeldes el perdón, el cual fue rechazado. Tras la victoria del hijo del carpintero en este encuentro, se ordenó la detención inmediata de todos los rebeldes que aún no habían sido apresados.
Además, se le proclamó soberano absoluto e indiscutible del reino de Nebadón. En ese momento, se le informó que, si lo deseaba, podía regresar a su palacio, pues había cumplido satisfactoriamente su séptima efusión. Sin embargo, aquel hijo del carpintero decidió quedarse entre los humanos de Urantia para refrescar la memoria y revelar la verdadera naturaleza del rey a sus criaturas, no solo para la ciudad, sino para todo el reino de Nebadón. Así este príncipe Micael, consciente de su verdadera identidad, permaneció en Urantia usando su nombre de hijo del carpintero y difundiendo la buena noticia a los seres humanos de que eran la progenie del rey y les aguardaba un futuro maravilloso. Sin embargo, los poderosos de la ciudad vieron a este singular mensajero como una amenaza para sus intereses. Habían vivido tanto tiempo en la oscuridad que rechazaron su mensaje y conspiraron para atraparlo y matarlo. A pesar de poseer todos los poderes necesarios para evitar tal destino, el príncipe se sometió a la voluntad del rey y permitió que sus enemigos hicieran lo que quisieron con él, sin oponer resistencia. La vida del príncipe entre los humanos culminó en una cruz, pero no partió sin antes ofrecer una demostración del esperanzador futuro que aguardaba a cada ser humano. A los pocos días de su muerte, regresó en una forma gloriosa, la misma forma que esperaba a todos los seres humanos tras la muerte. Se manifestó así, para que la esperanza del camino hacia el rey perdurara en el corazón de todos los habitantes de su reino. Luego, derramó su espíritu sobre todos los seres humanos, acompañándolos a lo largo de sus vidas en su reino. Hoy en día los rebeldes permanecen apresados, a la espera de juicio. Muchos hijos de Micael se perdieron en esa rebelión, pero esto, aunque entorpeció la evolución de algunas ciudades, jamás interfirió en el camino de la progenie del rey hacia él. Micael regresó a su palacio en la capital de Nebadón, pero prometió regresar a Urantia para establecer la gloriosa época de luz y vida en la ciudad. Nadie sabe cuándo ocurrirá, pero algunos especulan que será en el momento en que los rebeldes sean finalmente juzgados. Mientras tanto, tanto Urantia como el resto de Nebadón siguen su camino de evolución normal bajo el gobierno del amantísimo Micael.